El simposio lleva como título Poder Creador. Y como ya mencionó la señorita en la presentación, yo soy biólogo. Ya escuchamos una ponencia magnífica sobre la geología, la astronomía, aspectos de nuestro planeta. Ahora vamos a hablar sobre algo de la biología que yo he estudiado y donde he encontrado evidencias del poder creador de Dios. Y voy a hablar de las proteínas, un término que quizás algunos hemos escuchado y lo involucramos un poquito más con el lado nutricional, pero miren, las proteínas son parte de nuestra vida. Miren, las proteínas definen o representan o exhiben lo que nosotros somos en esencia. ¿Ya? A ver, miren, cuando uno ve la maravillosa creación y nosotros vemos esos organismos o las plantas que podemos ver alrededor, miren, cuando uno se detiene simplemente a ver la belleza de las flores, la combinación de los colores, es impresionante cuando vemos las plantitas, ¿no?, los animalitos, y cuando vemos los seres humanos, y sobre eso vamos a hablar un poquito más, cuando nos vemos a nosotros, a veces nos olvidamos que también nosotros tenemos ese maravilloso poder de haber sido creados por una mente poderosa, por un Dios todopoderoso. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Miren, yo les voy a hacer una pregunta. A ver, ¿alguna vez ustedes se han preguntado, pero ¿por qué será que yo tengo este color de cabello? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Sí o no? A ver, ¿les gusta su cabello? ¿Les gusta el color de su cabello? A ver, esos ojos, esos ojitos que tengo son color azulitos, son color marrones, son negros. ¿Por qué tengo este color de ojos? ¿Por qué no tuve de repente el color de ojos que tiene mi amiga? Este color de ojos no combina con el color de mi cabello, algunas chicas dicen así, ¿no? ¿O por qué yo tengo esta estatura? Hubiese querido ser de repente un poquito más alto, no sé. ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿A qué se debe el aspecto físico que nosotros tenemos? ¿A qué? ¿Alguien sabe? A ver, que levante la mano. Hay premios aquí atrás, he visto bonitos premios. Muy bien, ahí. ¿A qué se debe? A la genética, muy bien. A nuestros genes, por supuesto. Toda la información, y ya voy usando un término que vamos a emplear en esta y un poquito más en la ponencia de la tarde, toda la información sobre nuestras características físicas están en nuestros genes. Cuando nuestros genes se expresan, es decir, se hacen evidentes, lo hacen por medio de las proteínas, y las proteínas son las que nos dan el color de nuestra piel, nuestra contextura, nuestra estatura y todas las características físicas que nosotros podemos ver. Miren, hay algunos que no estamos muy contentos, ¿no?, con lo que hemos recibido. Mi esposa, les comento un poquito, esa foto de ese niño que se ve allí, es mi hijito, cuando tenía creo que 2 añitos y estaba ahí dando sus primeros pasos o aprendiendo a correr, no recuerdo. Y yo cada vez que lo veo, él ya tiene ahora 4 años, ¿no? Yo lo veo y me maravillo, ¿no?, por cada cosa que él va aprendiendo, cómo va creciendo y cómo cada vez se va pareciendo un poco más a mí, por lo menos eso es lo que me dice, ¿no? Todos lo ven y me dicen, pero es igualito a su papá. Miren, su mamá, mi esposa, ella es de Colombia. Ella tiene el cabello bien rizado, bien rizadito, ¿no? Cuando éramos novios, cuando nos casamos y decidimos tener un hijito, dijimos, ojalá, ella decía así, ¿no?, ojalá nuestros hijos no tengan mi cabello. Yo no sé si algunas chicas que tienen el cabello rizado la entienden, ¿no?, porque ella pasa un buen tiempo preocupada con su cabello porque no le gusta mucho la forma en cómo se ve y a veces, como dice, se lo alisan, ¿cómo le llaman? Se lo planchan, ¿no? Ese término. A veces dice, ayúdame con la plancha, y yo le traigo la plancha de pasar, pero había sido otra plancha, ¿no? Y es curioso porque en mi familia, mis hermanas tienen el cabello bien liso, ¿no? Nosotros de aquí de Perú, de Arequipa, tenemos el cabello así bien liso. Y ella dice, no, ¿cómo no hubiese gustado tener ese cabello y no tendría estos problemas? Pero mis hermanas, por otro lado, cuando la ven, cuando está con su cabello rizadito, bien bonito, cuando se echa sus cremas y todas esas cosas, mis hermanas dicen, ¿cómo no nos gustaría tener ese cabello tan bonito que tiene tu esposa, ¿no? Medio paradójico, entre ellas se van diciendo que les gustaría lo otro. Pero miren, ahí ustedes pueden ver la expresión de los genes en ese pequeño niño, que vienen de la combinación de 2 genotipos distintos, ¿no? Los míos, mis genes, combinados con los genes de mi esposa. En este caso,
El pequeño, nuestro hijito, ha adquirido el cabello parecido al mío, más parecido al mío, ¿no? Nosotros, les confieso algo que de repente algunos amigos aquí, colegas, compañeros ya saben, mi esposa está nuevamente esperando un bebé y ya sabemos el sexo, va a ser una niña y ella está pidiéndole a Dios que el cabello, que el cabello de esa niña sea así como el de su hermanito. Queridos jóvenes, miren, las proteínas son la expresión de nuestros genes. Nosotros no podemos ver los genes, yo no puedo ver sus genes, pero yo puedo ver cómo se expresan a través de su contextura, a través de su estatura, a través de su color de piel, a través de las proteínas que hay en su sangre. Por ejemplo, la insulina es una proteína. Y las proteínas no solo nos indican nuestro aspecto físico, nos indican nuestra condición de salud. Si mis niveles de insulina están por debajo de lo normal, yo puedo tener una enfermedad. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Diabetes. Miren, yo he usado solo como ejemplo una proteína, pero las proteínas no solo es en lo que vemos físicamente con nuestros ojos, también es en lo que podemos medir a través de lo que hay en nuestra sangre, y eso nos puede indicar alguna condición de salud, alguna condición de enfermedad. Miren, estas proteínas se organizan de tal forma que existe una instrucción para que ellas se presenten y puedan cumplir con su función para la cual han sido diseñadas. Hay una instrucción. Las proteínas no solamente son un conjunto de aminoácidos, como vamos a ver acá, sino que ese conjunto o grupo de aminoácidos se van a reunir en un orden específico, detallado, de forma minuciosa, de tal manera que esa proteína pueda ser funcional. Vamos a ver ahora que si de repente uno de estos componentes, miren, esa es una proteína, esa es una figura, ¿no? Las proteínas son un conjunto de aminoácidos que estarían representados en este gráfico como esas bolitas de diferentes colores, ¿no? Ahí tiene una bolita que inicia la cadenita, vamos a suponer esa amarillita, luego sigue una verde, luego una que tiene dos colores, luego una rojita, luego otra medio verde, medio azulada, luego otra vez la amarilla que fue al inicio, y así pueden seguir. Aquí aparecen alrededor de unas 12 bolitas quizás, pero las proteínas tienen 50, 100, 200, 1000 en su cadena, más de 2000, 3000 aminoácidos unidos. ¿Quién determina cuál de los aminoácidos va en cada orden? Son nuestros genes. Está en nuestro DNA, en nuestro ADN. Y cuando ese gen, ese ADN se expresa, produce estas proteínas. Y estas proteínas son las que nos determinan nuestras características físicas y también nuestras condiciones de salud. Estas especificaciones, como dice allí abajito, que son el soporte de la vida, reciben instrucciones inteligentes. Para poder formarlas y que tengan esa función específica, ellas necesitan haber sido diseñadas. Alguien tuvo que decir: el aminoácido amarillo debe ir en el primer lugar, luego debe ir el aminoácido verde, luego el aminoácido que tiene dos combinaciones de colores. ¿Qué pasa? Miren, ¿qué pasa si en vez del aminoácido verde en la posición 2 se colocaría un aminoácido azul? ¿Qué creen que pasa? ¿Saben a qué se le llama eso? ¿Cómo se le llama eso? Mutación. Muy bien, eso es una mutación. Una mutación probablemente originado en la información genética que hizo que el aminoácido que debería ir en esa posición no es el correcto. Y cuando eso ocurre, esa proteína ya no cumple con su función. Y si fuese la insulina, por ejemplo, ya no haría que la cantidad de glucosa o de azúcar en la sangre disminuyera después de que comemos. Y si no consigue hacer eso la insulina, pues padecemos una enfermedad llamada diabetes. Por eso es que las mutaciones, miren, las mutaciones están íntimamente ligadas con enfermedades, con patologías. Y nosotros sabemos que en la teoría de la evolución las mutaciones son un elemento necesario e importante para que se generen diversidad de organismos, cuando en la realidad lo que vemos es que las mutaciones lo que generan es la desaparición de los organismos. Vamos a avanzar. Miren,
Bueno, ¿cómo se sintetizan las proteínas? Eso lo vamos a ver en la tarde, vamos a hablar un poquito más sobre el lenguaje de la vida, pero cómo se organizan, cómo se ordenan, hay todo un aparato dentro de nuestras células especializadas en poder colocar los aminoácidos o esas bolitas de colores, ¿no?, en la posición específica. Es todo un aparato, toda una fábrica que ocurre dentro de nuestra célula. Pero miren, yo quiero ir un poquito más allá adelante del código genético. Vamos a hablar por la tarde del lenguaje de la vida, de este código genético, que es el que da las instrucciones genéticas, las instrucciones inteligentes, y es el que da el orden, el que indica el orden de qué aminoácido debe ir. Pero miren, yo quiero llegar a algo importante. ¿Saben? Para que una proteína sea funcional, no solo tiene que tener el orden específico en la secuencia correcta de sus aminoácidos, porque eso se estudió por muchos años y se creyó que una vez teniendo el orden correcto ya estaba el problema solucionado. Pero hoy sabemos que no es solo eso. Además de que los aminoácidos, las bolitas de colores, estén en el orden exacto y preciso, esta proteína, luego de esta cadena de aminoácidos, luego de conformarse, ahora tiene que adquirir una configuración tridimensional, una configuración espacial, específica. Específica. Antes se creía que para esa conformación, miren, aquí podemos ver en el gráfico, ustedes ven en el lado donde dice desplegado, ahí está la cadenita de aminoácidos, ¿no? La secuencia de bolitas son mis aminoácidos. Y ahí están resaltados algunos colorcitos, solo como para anotarlos. Y en el otro lado, ahí está esa misma cadenita, pero como enrolladita, ¿no? Como haber formado como un pequeño glóbulo o un enmarañado de esa cadenita. ¿Qué pasó? A ese enmarañado yo le llamo que mi proteína, o le digo que mi proteína se ha plegado. Folding en inglés. Se ha adquirido su estructura tridimensional apropiada para que bajo esa estructura pueda cumplir con su función. Antiguamente, y hasta ahora es parte de la biología molecular, entender que el plegamiento de una proteína depende de la secuencia de aminoácidos o de su estructura primaria. De repente por aquí hay alguien que estudia salud y entiende un poquito mejor, ¿no? Esta estructura desplegada se le conoce como estructura primaria, y esta estructura toda espacial tridimensional se le llama estructura terciaria. Para que la proteína tenga su estructura terciaria, su plegamiento, depende de su estructura primaria, depende del orden de los aminoácidos. Entonces, hoy en día se trata de descubrir y de conocer la forma tridimensional de todas nuestras proteínas. Por ejemplo, hablando de nosotros, ¿no? ¿Cómo es la forma tridimensional de la insulina? Ya la se sabe, ¿no? Hace mucho tiempo, hace bastantes años. ¿Cómo es la forma tridimensional de la hemoglobina, la que transporta oxígeno en nuestra sangre? Ya se sabe. ¿Cómo es la forma del colágeno? Es la proteína más abundante en nuestro cuerpo, que le da soporte a nuestros tejidos, ¿no? Hoy se sabe la estructura de muchas proteínas, porque si la estructura no es correcta, el funcionamiento de esa proteína no va a ser el correcto. Entonces, miren, quien estudia esa parte del plegamiento de la estructura tridimensional es una rama que se dedica a ver cómo se conectan los átomos, ¿no?, entre ellos, cómo se arreglan en el espacio para tener finalmente esa conformación tridimensional. A ese proceso se le llama plegamiento proteico. Y en ese proceso implica o participan una serie de enlaces diferentes, que ahí están los nombres, no los vamos a aprender, pero son diferentes tipos de conexiones químicas entre ellas. Algunas son de atracción eléctrica simplemente, otras son de repulsión y por eso se alejan. En fin, lo que yo necesito, lo que nuestras proteínas necesitan es tener la configuración espacial. Sobre todo, por ejemplo, aquellas proteínas que tienen acción catalítica, que son enzimas. ¿Han escuchado de las enzimas? Las enzimas, que son las que aceleran todas las velocidades de las reacciones químicas, son proteínas que dependen mucho de su estructura tridimensional. Porque de toda la proteína solo hay un espacio que le llaman sitio activo, donde se hace la catálisis. Si un aminoácido o una conformación o el giro de un átomo falla, toda la proteína ya no cumple con su función. Entonces, para nuestras células es importante garantizar que las proteínas, además de sintetizarse en el orden adecuado de aminoácidos,
este aspecto del plegamiento es muy delicado, muy, muy delicado. Esas fuerzas que las atraen o que las alejan a ciertos componentes son importantes. Miren, el plegamiento proteico, ya comenté un poquito, es mantener entonces esa estructura en el espacio, esa estructura tridimensional que le garantice a esta proteína cumplir con su función. Vamos aquí. Aquí hay algunas otras formas, miren, solo como para representar lo que venimos comentando. Ese proceso de plegamiento es paulatino, conforme se van formando los enlaces entre los aminoácidos, esta ya se viene organizando, plegando, ¿no? No se espera hasta que se conformen todos los enlaces de los aminoácidos, sino que ya se va avanzando, y hoy en día existe una ciencia, existen ramas de la ciencia que estudian incluso las distancias, ¿no? Cuántos nanómetros, cuántos Armstrong hay entre una porción de la proteína y la otra, y gracias a estos estudios se pueden diseñar inclusive fármacos para que puedan interactuar en esos espacios específicos de distancia entre átomos y puedan hacer que la proteína actúe mejor o no actúe, porque en algunos casos queremos que no actúe, ¿no? Por ejemplo, miren, esta es una fotografía en el lado izquierdo, ya, izquierdo para mí, debe ser derecho para ustedes, de la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno de nuestra sangre. Creo que eso todos lo sabemos, ¿verdad? La hemoglobina está formada por 4 subunidades proteicas, 4 globinas y un grupo hemo en cada hemoglobina. Ahí podemos ver, miren, la estructura cristalizada de la proteína y el diagrama que uno hace y que normalmente uno encuentra en los libros y que obviamente es un poquito más entendido allí en esas figuritas de hélices que se doblan de colores. Pero como uno ve a la proteína para estudiarla por difracción de rayos X, es en el lado izquierdo que ustedes ven ahí. Y yo entiendo un poquito de esto, miren, yo entiendo un poquito de esto, porque como mencionó su compañera en la presentación, yo tuve la oportunidad de hacer algunos estudios de posgrado en Brasil, y yo estudié allá con un tipo de proteínas. Esas proteínas se extraían del veneno de serpiente, miren, y aquí es una zona donde hay mucha serpiente, ¿verdad? Estas serpientes, ustedes saben, las serpientes venenosas en su veneno tienen muchas toxinas, y muchas de esas toxinas son proteínas, su naturaleza química son proteínas, y dentro de esas proteínas hay enzimas, es decir, que tienen acción catalítica, que cuando son inyectadas sobre la presa o sobre la víctima, alteran en el tejido de la víctima alguna función, ¿no? Entonces, mi trabajo, como parte de todos mis estudios de posgrado, fue caracterizar de forma estructural y funcional a estas toxinas que estaban presentes en el veneno de una serpiente, que aquí la conocen, ¿saben cómo la conocen? En portugués la conocen como loro macho, así ese ahí, ¿no? Una de color verde. Su nombre científico es Botrops brasili, le llaman así, Botrops brasili, ese es su nombre científico. Esa serpiente está en toda la región de la Amazonía, ¿no? Tanto aquí de Perú, de Colombia y de Brasil. Y es una serpiente que causa muchos accidentes. Cuando estas toxinas son inyectadas en la presa o en un ser humano cuando ocurre un accidente, estas toxinas, como estas fosfolipasas A2, que son un tipo de enzimas que actúan sobre los fosfolípidos del tejido muscular, de las células musculares, desencadenan una serie de problemas, ¿no? Ustedes han visto a alguien que ha padecido un accidente con serpiente, es decir, ha sido mordido. ¿Cuál ha sido el resultado, es decir, la consecuencia de ese accidente? Muy bien, su sangre coagula, ¿no es cierto? Algunas toxinas son procoagulantes, es decir, provocan la formación de trombos, ¿no? Obviamente el veneno de la serpiente está diseñado, está para matar o para atrapar o paralizar a la víctima y luego poder alimentarse, porque es el mecanismo de defensa y de alimentación de estos animales. Entonces, estas toxinas tienen diferentes funciones y son proteínas, ¿listo? Son proteínas. Entonces, mi trabajo allí en el Brasil, cuando yo estudiaba, era caracterizarlas, es decir, nosotros aislábamos la proteína, la dejábamos solita y luego la cristalizábamos y luego que se formaban unos cristales de sal, se le disparaba con rayos X. Y a través de la difracción de los rayos X se podía determinar esta estructura que ustedes pueden ver allí. Perdón,
Regreso. Esas estructuras en amarillo, en verdecito, y ver cómo estas proteínas interactuaban con los fosfolípidos de las membranas celulares y las destruían. El principal componente de este veneno, de esta serpiente, no era tanto el ser procoagulante, sino ser miotóxico. Es decir, generaba la pérdida del tejido muscular, provoca una mionecrosis. Entonces el tejido muscular se destruía. Por eso es que todos los que sufren un accidente siempre tienen secuelas, pérdida de una parte del tejido y que implica músculo, no solo piel, ¿no? Implica el músculo. A eso se le llama mionecrosis. Y nuestro trabajo fue determinar cómo estas toxinas interactuaban con los fosfolípidos de las células musculares, ¿no? Estructuralmente o tridimensionalmente, para poder destruirlas. ¿Saben por qué? Porque interesantemente estas toxinas, aunque tenían la estructura de ser enzimas, no tenían actividad catalítica. Es decir, no aceleraban ninguna reacción. Sin embargo, igual provocaban la destrucción del tejido muscular. Entonces, eso era lo interesante y aquí descubrimos cuáles son, ¿no?, las bases estructurales de cómo ocurre esa destrucción, a pesar de que esa proteína no tenía ni siquiera actividad catalítica y sin embargo podía destruir la membrana, los fosfolípidos de la membrana de las células musculares. Ahí en ese estudio uno puede ver inclusive a nivel de aminoácidos, de átomos, cómo interactúa en la posición 115 con la posición 118, cómo se aproxima, a qué distancia, con qué configuración. Es impresionante lo que hoy en día se puede descubrir, ¿no?, y se puede determinar. ¿Para qué hacemos estos estudios? Para poder ahora, miren, poder fabricar un antídoto o una sustancia que contrarreste la acción de este veneno, ¿no?, lo que les llamamos antivenenos, o las sustancias que son usadas cuando uno sufre el accidente, para poder diseñar moléculas o sustancias que tengan un efecto opuesto a lo que hace esta toxina. Para eso yo necesito conocer a la toxina. Entonces, para eso hacemos esos estudios. Y allí aprendimos un poquito de esto del plegamiento, porque esta proteína, esta enzima, esta fosfolipasa 2, ni siquiera tenía acción catalítica. Es decir, no catalizaba nada, pero su estructura tridimensional le ayudaba a poder cumplir con su función, que es la de destruir las células. En fin, miren, ¿por qué les estoy comentando esto todo, jóvenes? ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, incluso con mayor interés, cristalizar una proteína y determinar su estructura tridimensional demora muchos años. ¿Saben? Yo estuve en Brasil, yo estudié mi maestría 2 años y luego un doctorado 4 años. En el mismo laboratorio, con el mismo orientador, y después de 2 años más, es decir, después de 8 años, recién pude obtener esa estructura tridimensional de la proteína. Miren, 8 años para conocer una proteína y cómo actúa, 8 años. Es decir, y eso demandó mucho tiempo y demanda mucha inversión. Allá en el Brasil existen agencias que financian los proyectos, los trabajos de los estudiantes, así que anímense, ¿no? ¿Cuántos aquí, a ver, les gustaría hacer un posgrado en el exterior, como Brasil, por ejemplo? A ver, con todo pagado, beca, con beca, ahí está, recién los veo animados. Miren. Allá, al que tiene el interés, le ofrecen una beca de estudios, una beca de manutención mientras estudia, solo debe dedicarse a estudiar. Pero todo el conocimiento que uno genera se queda para allá, ¿no? Todo el conocimiento generado. ¿Y por qué están tan interesados los brasileños, y no solo ellos, sino todo el mundo científico, en conocer la estructura de las proteínas, de las toxinas o de cualquier otra proteína de cualquier organismo? Porque a partir de eso, dependiendo del uso de esa proteína, uno puede formular, generar productos nuevos, obviamente ahora sintetizados de forma valga la redundancia, sintética, ¿no?, que contrarreste la acción de esas sustancias, o encontrar en la naturaleza productos que tengan un efecto opuesto que contrarreste este efecto. Entonces, para eso se necesita saber la estructura tridimensional. Yo tardé estudiando toda una maestría y todo un doctorado para entender la estructura de una proteína, una sola de las cientos de proteínas que tenía ese veneno. Hacer este estudio demanda mucho esfuerzo, mucho tiempo y demanda mucha inversión. Entonces, ¿qué hacen hoy? ¿Qué hacen hoy en día los investigadores? Los investigadores, y lo que es más sencillo, es determinar la secuencia de aminoácidos de mi proteína. Yo quiero saber cuál es el aminoácido 1, 2, 3, hasta, supongamos que si tiene 120, hasta el 120. Y a partir de saber ese orden, entonces yo podría deducir cómo se va
a plegar tridimensionalmente. Yo puedo deducir. A partir de la deducción, entonces yo puedo pues fabricar, producir, inventar nuevas sustancias. Lo que yo hice no fue deducir, yo determiné experimentalmente cuál era realmente su estructura tridimensional. Entonces, hoy se busca conocer la estructura tridimensional de todas las proteínas, todas. Y hace varios años ya algunos estudiosos científicos muy reconocidos, como este señor Cyrus Levinthal, él hizo un cálculo para determinar cuál sería la posibilidad de configuración tridimensional de las proteínas, de una proteína. Y él determinó, miren allí, ¿no?, 10 elevado a la 300 posibles conformaciones para una proteína. Conociendo su secuencia de aminoácidos, ¿cuáles serían las opciones de yo saber cuál es su configuración tridimensional? Ese número bárbaro. Imagínense la infinidad de posibilidades, es infinito. Entonces, ahí vino el problema, no es solo conocer la estructura primaria, la secuencia. Ahora hay que determinar realmente cómo se acomodan estos átomos en el espacio, porque de ese ordenamiento en el espacio dependerá que funcione correctamente esa proteína. Entonces, allí vino esa dicotomía, la dicotomía de Levinthal, que es muy estudiada en química, ¿no? Y ahora estamos hablando de la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Cuántos han visto el chat GTP? ¿O alguien ha usado ya para hacer sus trabajos de investigación? Muy bien, ya estoy viendo los brazos de los que han hecho sus informes, ¿no?, con el chat GPT. Eso es un ejemplo de lo que no se está haciendo recién. Eso ya se viene trabajando hace varios años, solo que ya hay programas, ¿no?, de fácil acceso para usuarios como nosotros que no somos especialistas en eso. Esto ya se viene estudiando hace varios años sobre la inteligencia artificial y sus aplicaciones. Miren, DeepMind es el líder de inteligencia artificial y este es el que diseñó un robot para jugar este juego. Yo nunca lo he jugado, lo he visto, he escuchado que es uno de los juegos más que requiere de mucha concentración, ¿no? Este juego que se conoce como Go, juego de tablero milenario en China, y que por primera vez a través de esta inteligencia artificial, un robot o el producto de inteligencia artificial logró vencer a un ser humano compitiendo en este juego. Ya eso ocurrió hace varios años, ¿no? Entonces, ese software o ese diseño de esta inteligencia artificial fue usado para ahora predecir las estructuras tridimensionales de las proteínas. Es decir, yo pongo en un computador las proteínas, su secuencia, yo las pongo en un computador, en un ordenador, en una base de datos, voy almacenando las secuencias y también voy almacenando las estructuras tridimensionales descubiertas de forma experimental, como lo que hice yo en un laboratorio. Yo hice todo el proceso físico-químico de determinar su estructura real, ¿no?, verdadera. Y comparando eso a través de la inteligencia artificial, porque ya se tiene depositados en los bancos de datos muchas proteínas, sus estructuras tridimensionales, ¿no?, y varias de las proteínas tienen algunas regiones la misma secuencia de aminoácidos. Entonces, ellos, a partir de esa comparación que hay entre la nueva proteína que quiero descubrir su estructura tridimensional y lo que ya se conoce y que está depositado en el banco de datos, simplemente se hace una simulación que se trata de acercar a la realidad. Miren, y se hacían concursos de inteligencia artificial, se les daba a los estudiantes, eran concursos bien pagados, eso ocurría hace algunos años, ¿no?, donde yo les daba a ustedes, por ejemplo, muy bien, esta es la secuencia de la proteína, y les daba una secuencia de 60 aminoácidos, y les decía, a ver, ahora, usando sus programas de inteligencia artificial, descúbranme cuál es la estructura tridimensional. Y yo sí sabía cuál era la estructura tridimensional, yo la determiné experimentalmente. Y ustedes ahí usaban todo el aparato de sistemas de inteligencia. Ustedes, aquí hay ingenieros de sistemas, seguro, ¿no? Aquí hay arquitectos que conocen. Y entonces diseñaban, trabajaban, y a lo máximo que se aproximaban era hasta más o menos un 60%, ¿no?, de similitud con la estructura real. Pero hasta el año 2022, perdón, ahí está un poquito mal, el año 2022, se llegó al 92.4% de cercanía o similitud a lo real. Miren, o sea, la inteligencia artificial hoy en día está, y más adelante probablemente con mayor razón, y quién sabe si ya no, porque esto fue hace algún tiempo,
va a predecir completamente la estructura tridimensional de una proteína sin requerir todos los años que yo les mencioné que requiere para estudiar y conocer una proteína. Miren, ¿por qué les estamos comentando todo esto? Miren, yo tengo una proteína, nosotros hemos sido creados. La información genética que tenemos nosotros en nuestro DNA, que determina la secuencia de cada una de las más de 30.000 proteínas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y cuando este gen se expresa y entonces el ribosoma va cogiendo los aminoácidos y colocándolos en el orden de acuerdo a lo que dice el mensaje, el ARN mensajero, esa proteína que se va formando, ella se va acomodando en el espacio y en cuestión de segundos, microsegundos, milisegundos, adquiere su conformación espacial específica lista para cumplir su función. Dentro de las 10 elevado a las 300 posibilidades, en cuestión de segundos, por la mano de un creador, de un diseñador, adquiere su configuración específica de forma rápida. Miren, lo que la inteligencia artificial está tratando de alcanzar ahora y demorando tanto tiempo, con mucho equipamiento, con mucha tecnología, nuestro Señor, nuestro Dios creador, en cuestión de hablar, de ordenar, creó lo que nosotros hoy somos y lo que nosotros generamos a partir de la información genética que tenemos en nuestro organismo. Ciertamente esto de la inteligencia artificial va a dar un vuelco grande. Esto, a partir de lo que ahora ya se conoce, en algunos pocos años vamos a tener una nueva realidad en todos los campos, no solo en el campo de la educación. Ustedes han visto que la educación ya está cambiando, ¿no? Algunos nos resistimos un poquito, pero la educación, gracias a la inteligencia artificial, va a cambiar, ya no va a ser lo mismo. Recuerden, algunos años las clases ya no van a ser así. En el campo de la medicina, de la biología molecular, aún más. Hoy en día uno puede diseñar un fármaco en un computador. Un fármaco que pueda ser específico para una persona, no para una enfermedad que aqueja a muchas personas, sino para personas específicas. Porque nuestras proteínas tienen sus características específicas. Esto va, como les digo, a generar un cambio enorme en nuestra realidad en todos los campos. Ya para ir terminando y no hablar de repente mucho de esto de proteínas y cosas y términos que probablemente para muchos de ustedes sea muy nuevo, muy raro. En algunos casos, miren, aquí en el lado izquierdo ustedes pueden ver, izquierdo para mí, esas proteínas cuando son formadas, ese triangulito que ven ustedes aquí, perdón, esa rayita, ese sería mi proteína, ¿no? Cuando ella se pliega bien, adquiere su estructura nativa y cumple con su función. Eso en nuestras células ocurre en cuestión de segundos, gracias a un creador que colocó, que dispuso espacialmente de cada átomo que hay en cada proteína de nuestro organismo para que adquiera su estructura específica. Pero pueden ocurrir casos en los que esa acomodación falle y entonces yo digo que mi proteína tiene un mal plegamiento o disfold, se pliega mal y no cumple con su función. Aunque la secuencia y el orden de los aminoácidos esté adecuado, pero si se pliega mal, no cumple con su función y por lo general está asociado a algunas enfermedades también. Por ejemplo, justamente las enfermedades neurodegenerativas. En algunos casos entonces, miren, y esta es una providencia divina, ¿no? ¿Por qué? Porque para evitar que eso ocurra, nosotros tenemos en nuestras células algo así como un salvaguarda para un buen plegamiento. Cuando las proteínas están ahí plegando y por ahí de repente hay una temperatura inadecuada o la presencia de alguna sustancia que no le permite que se pliegue correctamente o algún daño físico-químico en la célula en ese momento, nosotros tenemos unas proteínas especiales que se llaman chaperonas, que son como acompañantes, que le cuidan a la proteína y la protegen mientras se está plegando después de que ha sido formada y la cuidan, la protegen hasta que adquiera su conformación tridimensional exacta y recién la liberan cuando ya está lista para cumplir con su función. Miren, es decir, nosotros no hemos sido creados solamente así, ¿no?
o no hemos sido producto del azar, producto de la casualidad, sino que hay mecanismos adicionales que garantizan que todo lo que se genere en nuestro organismo, como las proteínas, por ejemplo, lleguen a ser formadas de forma perfecta. Las proteínas chaperones, ¿no? Miren, yo quiero leer esta parte ya para culminar. Al observar las células que doblan proteínas, que pliegan proteínas de forma rutinaria, de forma rápida, en cuestión de milisegundos, y de forma precisa, de forma exacta, se puede concluir que una mente estaba detrás de aquella información. Esta conclusión está certificada al observar a los expertos en inteligencia artificial al usar sus mentes para realizar ingeniería inversa en los pliegues de proteínas. La inteligencia artificial no está inventando secuencias que se doblen, está tratando de averiguar cómo una secuencia determinada producirá un pliegue funcional observado. Inventar un pliegue de novo es el problema más complicado. Si el algoritmo AlphaFold de DeepMind tiene éxito en el diseño de nuevas enzimas, será mediante un diseño inteligente, es decir, no una búsqueda ciega. Se basará en la información de las proteínas de trabajo, ampliando este conocimiento por diseño. Los procesos evolutivos materialistas no tienen la previsión en el plegamiento proteico. Y finalmente, apreciados jóvenes, me gustaría leerles este texto que se presenta como una pregunta. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. Jóvenes, miren, nosotros, ya hablando de nosotros y nuestras proteínas, nosotros tenemos alrededor de 30.000 proteínas diferentes, en concentraciones diferentes en cada tipo celular de cada tejido diferente que tenemos. Cada una de esas proteínas diferentes tiene una estructura tridimensional exacta, precisa y diferente a las otras. ¿Saben quién conoce esa estructura y la disposición de cada átomo en el espacio? Nuestro Dios creador. Porque ahí está escrito en su palabra, Él lo dice: yo conozco, tu vida está en mis manos. Jóvenes, nosotros y lo que somos, la esencia de nuestra, no es al azar, no estás aquí por gusto, no estás nosotros físicamente, nuestro organismo y nuestras proteínas con nosotros, no estamos producto de la casualidad o de las leyes materialistas y simplemente la selección natural, que tiene sus conceptos y que más tarde vamos a comentar un poquito más, sino que estamos aquí gracias a que tenemos un diseñador, nuestro Señor, que con ese poder creador, y no solo creador, sino que es un poder sustentador, porque Él nos creó y no nos abandonó, sino que ahora nos sustenta, cuida de nuestras proteínas, cuida de que se expresen, se manifiesten de forma correcta, de que tengamos salud. Allí, en esa pequeña explicación, en ese pequeño conocimiento sobre la biología molecular y la bioquímica, podemos ver claramente las huellas de un creador. Que este pensamiento les quede, jóvenes, y que cada momento cuando ustedes se vean en el espejo y se ven, ¿no es cierto?, y ven ese color de ojos, y ven ese cabello, y vean sus rasgos físicos, vean que por detrás de eso hay una mano creadora, y apréciense, quiéranse como son, porque ustedes no son producto del azar, son producto de un creador y de un diseñador todopoderoso.